Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta porque este va a ser mi primer review de los libros que vaya leyendo este año 2026. Y está un poco desordenado porque es el primer review como tal, después de haber terminado un libro, pero no es el primer libro que leo este año. Y espero, bueno, hacer el review también de ese primer libro de este año. Es que no quiero hacerlo todavía porque presté ese libro, entonces tengo como esta sensación de que necesito tener el libro en físico como para poder hablar de él, mostrar algunas cosas, quizás como pensando en algunas frases que yo voy marcando en los libros cuando los leo y que creo que es como importante también para lo que yo quiero hacer respecto como a estos reviews. Todavía no voy a hacer ese review hasta que me devuelvan ese libro. Mamá, devuélveme el libro. Y este segundo libro de este año 2026, a todo esto, bueno, yo había contado un poco en un video anterior como de un poco presentación del canal, tal vez como un objetivo de este año 2026 era volver a leer más bien literatura que fueran distintas quizás a lo que yo estaba leyendo en el último tiempo. Estuve leyendo mucho sobre psicoanálisis, entonces hubo un momento en que eso como que yo siento que me saturó y quizás es una forma distinta de leer las cosas. La idea entonces de este 2026 era poder leer algunos libros que tuvieran que ver más bien con literatura o cosas que yo había dejado de lado en el último tiempo por esta cuestión de la formación, ¿cierto? De la que estaba como muy cerca. Y por lo tanto, quizás estos primeros libros que estoy leyendo a principios de este 2026, si bien no es psicoanálisis propiamente tal, están un poco anexados al psicoanálisis. Este segundo que ya leí, que es uno de la Simone de Beauvoir, en donde si bien no es psicoanálisis, la Simone por la época también estuvo o sabía muchas cosas de psicoanálisis y de hecho en este texto también lo nombra, bueno, a Freud, en unos pasajes por ahí nombra algunos encuentros como fiestas que tenía con intelectuales de la época en Francia y sale nombrado Lacan. Entonces quizás como estos primeros intentos de salirme del psicoanálisis para leer otro tipo de cosas, otro tipo de libros, no ha funcionado tanto o al 100% porque de alguna u otra forma he vuelto al psicoanálisis. A propósito de que quizás recién estoy partiendo con esto y son los primeros libros, estoy tomando como libros que ya tenía en mi biblioteca y que no había leído y de esa forma... espera, qué rico café. Y bueno, pensando en eso, también como ya, el primer objetivo era como empezar a leer cosas que no fueran psicoanálisis propiamente tal, y por otro lado, muy interesada en leer autoras. Ojalá latinoamericanas, que conozco re poco. Entonces el primer libro que leí fue de la Mariana Enríquez, me gustó mucho ese libro, por eso quiero hacer el review pronto. Y este segundo que leí ahora, que es de la Simone de Beauvoir, que es La plenitud de la vida. Ya había hecho un video al respecto, no lo había terminado cuando hice ese otro video porque como creo que a pesar de que iba como en un tercio del libro, me hizo pensar muchas cosas. Consideré que habían hartas cosas que decir al respecto. Y es un libro como tipo memorias que Simón escribe respecto a cómo fue su vida, ¿cierto? Alrededor de sus 30, 35, 36 años y que estuvo como en este contexto sociopolítico, no solo en Francia, sino que a nivel mundial, porque fue a finales de los 30, a principios de los 40, en donde sabemos que da lugar a la Segunda Guerra Mundial. La guerra estuvo muy presente, sobre todo yo diría como de la segunda mitad en adelante, en el libro. Y eso me hizo pensar también algunas otras cosas que me parece interesante. Quizás lo primero que pueda decir de este libro es que uno me gustó, creo que es una propuesta súper interesante. Yo no tengo recuerdos de haber leído memorias antes de algún autor o autora, entonces insertarme en este género, en esta forma de escribir fue bastante interesante y un desafío importante, porque como les decía yo, durante el último tiempo, estoy hablando de los últimos 10 años por lo menos, leía de una manera muy específica para poder leer psicoanálisis. Entonces la literatura, este género como las memorias, se lee de una manera distinta, según esta experiencia que tuve ahora con este libro. Entonces al comienzo fue bien difícil como insertarme en él. De hecho, si tú hojeáis este libro, por lo menos esta edición que yo tengo, que es de editorial de bolsillo, te das cuenta que es como páginas interminables de una letra muy pequeñita que no tiene como pausas. Yo al principio yo decía como esto es como un correr de la conciencia solamente, como escribo lo que me viene a la cabeza, obviamente con mucha coherencia y todo eso, como solo escribir, 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 escribir. En esta edición son 638 páginas. Al principio, cuando yo me enfrenté a este libro y dije, wow, son 638 páginas en donde tengo que enfrentarme a cómo una persona va entendiendo y viviendo cosas del día a día, me pareció como un ejercicio y un desafío importante e interesante.
Me gustó, sí, lo encontré muy interesante, pero al comienzo fue re difícil como tomarle el ritmo quizás a este libro. Simón no te cuenta una historia, o más bien te cuenta su historia como del día a día, donde se alojaba, a quién veía, y como nos pasa a todos, supongo, no todos los días son tan entretenidos. Entonces al principio quizás ese ritmo a mí me cansó un poco y me costó agarrarle, ¿cierto? Como ese gustillo de, oh ya, qué va a pasar? No obstante, en la medida que como que me fue adentrando en el libro, puse mucho ojo quizás como más que a lo que ella decía, poder yo centrarme en qué momento lo decía. Es decir, como esto que les contaba al comienzo de este contexto sociopolítico, cómo ella recibía esas noticias en París de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Quizás eso al principio fue como ese gancho que me hace como querer interesarme por seguir leyendo esto que ella está contando, que como les digo es como de su día a día. A propósito de eso, yo creo que ella tiene una habilidad muy cautivadora de poder contarte justamente esto de su día a día, dándole la vuelta quizás a esos tópicos que conocemos en general respecto a la figura o al mito de la Simone de Beauvoir, a la relación amorosa con Sartre, lo que significa para ella el ser mujer, cómo es que debieran, según ella, darse las relaciones, ¿cierto?, con amigos, amigas, cercanos, cómo ella vivía finalmente luchando en contra de su origen, que es una familia burguesa. Entonces como que fue bastante interesante eso también a propósito de lo que ella te va contando, a pesar de que, no sé, por ejemplo, en algunos pasajes te cuenta las cosas que comían, pero con esta como segunda lectura respecto a que al parecer, o por lo menos lo que ella trata de mostrarle al mundo, con sus compañeros, no solo con Sartre, siempre tenían como o querían reivindicar ciertas cosas respecto a cómo ellos entendían al ser humano, la libertad, de cómo se pensaba, la Simone con Sartre, sobre todo al final del libro, cuando conocen a Camus, son parte de esta corriente existencialista. Entonces había siempre como esta postura bastante política respecto a las cosas, o el cuestionarse todo el tiempo. Entonces eso también es entretenido, pero quizás en algún momento o en algún punto igual puede llegar a cansar, porque si bien es entretenido y a mí por lo menos terminó por cautivarme, sí tiene como todas estas vueltas respecto a la postura, como les digo, política, ética, respecto a cómo ellos vivían, ¿cierto?, a pesar de ser de estas familias como acomodadas, burguesas, ¿cierto?, de la época. Y bueno, ahí quizás pensando en eso también, por primera vez yo solo conocía como este mito respecto a la relación amorosa de la Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre. No sé si se pronunciará así, Sartre. Bueno, con Sartre. De hecho, como, no sé, cuando tú vayas al cementerio donde ellos están enterrados en la misma tumba, la gente les deja cosas, les besa la tumba y dejan así como labiales así como rojos marcados en la tumba, etcétera. Luego como que veía algunas críticas respecto a la misma, como el mito de ellos dos, se les pensaba como un binomio, como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, siempre juntos. Y eso era lo que yo tenía en la cabeza quizás antes de leer el libro. Quizás esta fue mi primera vez de leer su propia mano, de su propia perspectiva, cómo ella entendía también esta relación con Sartre. Relación que uno podría decir quizás, para mí una lectura más bien simplista, decir como, sí, la Simone era como una adelantada a su época y tenía relación, básicamente una relación poliamorosa o polivínculos con Sartre. Y me parece simplista porque yo creo que lo que la Simone y Sartre mostraban para afuera quizás, como para los amigos, pero si tú lees en profundidad lo que ella misma menciona acá, este libro de La plenitud de la vida, quizás la lectura que yo hago es que ella era como la sombra quizás de Sartre. Ella por mucho tiempo, y lo menciona acá también en el texto, en el libro, se restaba o se postergaba para que Sartre pudiera escribir, pudiera dar los cursos que él quería dar donde él quería darlo. Hay un momento, sobre todo al comienzo del libro, Sartre dice, no, yo creo que me voy a ir a Japón, y ahí hacen como este acuerdo respecto a qué va a pasar con la relación de ellos, ¿no? Y ahí es como, bueno, yo puedo que vuelva en 3 años, y en 3 años, bueno, vuelvo, nos reencontramos, y seguimos como si nada, pero por mientras puede que existen estos otros amores. De ahí viene, y lo nombra de hecho la Simone en el libro, esta frase tan célebre como de que nuestro amor es necesario, pero aún así hay amores contingentes.
Y ella lo menciona en algunas partes como que estaba de acuerdo, pero también estaba de acuerdo para no caer en lo que mismo Sartre le decía a ella, que no fuera a caer en su esquizofrenia, de ponerse al parecer muy paranoica, ¿cierto? Bien maníaca respecto a qué es lo que pasa en esta relación con él mientras él esté fuera, qué va a pasar conmigo, como una inestabilidad afectiva y emocional bastante potente que para ella era súper complejo, si bien ella... Ya, volví. Tuve un percance con el micrófono, se le había acabado la batería, pero lo cargué y bien. Les estaba hablando de, bueno, de lo que la misma Simone nombra respecto a su relación con Sartre. Por lo que yo también leí, o sea, mi lectura personal de lo que ella cuenta en el libro, es que muchas veces ella estuvo de acuerdo con ciertas cosas con Sartre, no sé si tanto como por tener o ser esta voz como progresista respecto a los vínculos amorosos, sino que más bien como para no quedar mal con él. O ella cuenta que Sartre le dice que no caiga en su esquizofrenia. Yo lo pienso, bueno, como les decía un poco, la Simone más bien tiende a ser como la sombra de él, o sea, él como siempre el primero, el que saca primero sus novelas, bueno, y la Simone de hecho a mí me da la impresión de que tiene una visión de Sartre súper como el maestro, como que él es su maestro. Había cosas que por ejemplo la Simone no se atrevía a escribir o tenía esta visión al principio como bien pesimista de ella, de que no, yo no sé, o quizás, o para qué yo voy a escribir esto, y Sartre al parecer le decía como no, hazlo, atrévete, qué sé yo, y eso tiende desde la posición de ella misma a dejarlo a él como en un lugar superior. A mí me llamaba mucho la atención eso, que cada vez que la Simone hablaba de Sartre, no era como una admiración que tú puedes tener por tu pareja, sobre todo porque ellos tenían la misma profesión, eran intelectuales, escribían, etcétera, como una relación simétrica, sino que asimétrica. Ella siempre lo dejaba como en un peldaño más arriba, y me llamó mucho la atención eso porque a propósito de los mismos postulados de la Simone que menciona en su libro, ¿no? Como de esta cuestión de los vínculos amorosos y cómo influenciada, me imagino, por el mismo Sartre, quien decía que uno solo puede amar en libertad porque si el otro no es libre, entonces estás amando un objeto, ¿no? Que entre todos ellos hablaban de esto. Me llamaba mucho la atención porque a pesar de mencionar en términos como cognitivos, inclusive, así como de la teoría o de lo que ellos planteaban en términos de las libertades, lo que la Simone escribe en este libro, a mí no me parece tan una relación libre, sino que es como una relación en la cual ella al parecer estaba muy sometida a lo que Sartre pudiera decirle y ella aceptaba mucho de esto. Y algo que les estaba comentando era que, de hecho, a propósito de eso mismo, de lo complejo que era para ella aceptar cuando Sartre traía a un tercero a la relación, es que ella se toma muchas páginas de este libro, de La plenitud de la vida, a comentar cómo fue para ella el proceso creativo de su libro La invitada, en donde se basa, ¿cierto?, en este triángulo amoroso entre ella, Sartre y Olga, a quien Sartre le dedica uno de sus libros, que entiendo fue La náusea. A lo que voy es que se supone entonces que cuando tú estás en una relación abierta o de poliamorosa, de polivínculos o como quieran mencionarle, la idea es que ambas personas como que libremente puedan decidir esto. Pero lo que la Simone cuenta, por lo menos en La plenitud de la vida, es que ella lo pasaba muy mal cuando, por ejemplo, Sartre traía a un tercero, como les decía. Efectivamente aparecían todas estas ansiedades, elementos que como muy ella dejaba de lado, se comparaba mucho con esta chica que era más joven que ellos dos. Bueno, de hecho Olga fue estudiante de la Simone y quizás ahí viene como otro punto que a mí me parece como interesante también de leer en este texto, en este libro, y que se lee como en un sentido más profundo, porque la Simone no lo dice de manera explícita, pero a mí igual me llamaba la atención que ella comentara de ciertas relaciones más bien cercanas que ella tenía con algunas estudiantes a quienes ella les daba clase, que eran chicas de 17, 18 años. Alguna en algún momento, no recuerdo muy bien el nombre, pero casi como al final del libro, la Simone cuenta que esta chiquilla como que un poco se había obsesionado con la Simone y la esperaba fuera del liceo, o sabía a la hora que la Simone llegaba en metro, entonces ella la esperaba en ese metro, en esa estación en particular. Ella dice como que la rechaza muchas veces, pero esta chica insiste, y así con varias, ¿no? Como yo igual ahí me pregunto, quizás ahí no puedo dejar de lado como mi formación psicoanalítica, ¿no? Pero igual yo me pregunto como, bueno, ¿qué pasaba con esta profesora, que era la Simone, que generaba ese tipo de vínculos con sus estudiantes? Y lo mismo con Sartre. Ella también cuenta en el libro que Sartre muchas veces como que agarraba a un chiquillo a los que le hacía clase y lo dejaba un poco como su pupilo
amigo, y luego eran amigos y lo invitaban, ¿cierto? Como a sus fiestas, y era como un protegido, después eran amigos, pero era medio raro como esto de qué pasa con esa gente que primero es tu estudiante y después como que tú lo invitas a este círculo de amistad como más cercano. De hecho que Simón dice que ellos después a este círculo le llaman como la familia y son ellos como, a mí me pareció bien sectaria la verdad, esa forma también como de tener este grupo de amigos. Ellos tenían súper claros quiénes asistían a las fiestas y quiénes no, como un grupo bastante cerrado. No sé si habrá sido como algo que se llevaba en la época pensando en que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, entonces quizás no se podía confiar en cualquier persona, sobre todo pensando que ellos públicamente habían dado cuenta de su postura política, cómo estaban en contra, ¿cierto?, del fascismo, consideraban que era importante que Francia pudiera salir de paso, no como llegando a acuerdos con Alemania, sino que enfrentándose a Alemania. Quizás por ahí podría yo decir, ya, quizás era difícil confiar en otras personas, por eso tenían este círculo tan cerrado, pero al parecer siempre fue así. Entonces, no sé, igual ahí me llamó mucho la atención cómo también ellos iban como estableciendo estos vínculos con otros intelectuales, pero también con estos estudiantes, porque recordemos que la Simone de Beauvoir y Sartre eran profesores también. Ella daba clases en museos, en colegios. De hecho, hubo una vez que ella también lo cuenta acá en Plenitud de la Vida, en donde como los apoderados de un establecimiento, la gente hace como una semi huelga respecto a ella, como que estaban en desacuerdo en la manera en que ella como al parecer le transmitía ciertas ideas a estas chiquillas. Igual a mí ahí me llama la atención como qué pasa con estos profesores que luego tienen como este tipo de vínculos con sus estudiantes. Quizás, como le decía, para la época no era tan terrible, pero quizás ahora, en pleno 2026, sí uno se hace esos cuestionamientos por lo menos. Y bueno, pasando quizás a otra cosa que a mí me gustó mucho de este libro, es que la Simone, como les decía al comienzo, habla mucho como del día a día de ellos, las cosas que comían, ellos quizás como, y fíjense también cómo hablo yo de ellos, pensando en Sartre y Simone, porque ella cuando habla de su vida, en este libro en particular, muchos de los pasajes están relacionados con cómo ella vivía con Sartre, o si no estaba con Sartre, te cuenta cómo ella pensaba que se iba a encontrar con él, qué artilugios iba a utilizar para poder verlo, porque de nuevo, como era un contexto de la Segunda Guerra Mundial, a Sartre lo habían mandado a cierto lugar, en donde también estuvo prisionero por un tiempo, entonces todo en relación a él también. Por eso quizás también mi forma de referirme a ellos, por este binomio Sartre-Beauvoir era como indestructible, no se podía separar, como que no podían ser separados, como que eran solo los dos siempre. Y ahí ella cuenta de, por ejemplo, esto que les decía, de hasta por ejemplo las comidas, los almuerzos, las cenas, etcétera, en donde al parecer ellos también lo mencionan, o por lo menos la Simone en su libro, como una forma de resistencia también. Yo les decía que la Simone venía de una familia burguesa, y ella desde muy pequeña como que se revela frente a eso, por lo que entiendo y leí, onda como desde a los 16 dijo, por ejemplo, no, yo no creo en Dios, soy atea, prontamente se va de esta casa familiar y empieza a vivir de lo que ella hace, que es dar clases, ¿cierto?, escribir, y era una vida bastante como con dificultades económicas. O sea, ella también cuenta que ya recibían como su paga, y por lo que yo entiendo y por lo que también ella cuenta en el libro, como que a mí me quedó la impresión de que toda la plata se les iba en viajes, que no lo juzgo en verdad, pero no sé si yo podría hacer eso, como, no sé, por ejemplo, pienso como, obviamente estamos hablando de 1938 y no el 2026, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, recibían la paga y se iban a viajar y tomaban un tren y se iban a otro país y conocían muchas cosas, pero eso a la vez significaba que a veces, por ejemplo, tenían que pasar las noches en granja, acostados en paja, cosas muy como paupérrimas quizás, como que a veces ni siquiera les alcanzaba para pagar la pieza de un hotel, ¿cierto? Ni siquiera el más barato, entonces la gente le decía como, no, pueden ir a quedarse allá. Me imagino que es lo que uno podría hacer ahora, como si vais como a mochilear en verdad, y te podéis quedar en las partes en que sea, porque contáis con los implementos para eso, pero ellos ni siquiera, pues iban como con su mochila, y a veces, como les digo, a veces tenían que quedarse en granjas, etcétera. Entonces sí me llamaba mucho la atención, quizás como diciendo de estas familias como un poco más acomodadas al parecer, ellos deciden, a propósito, por estar en contra de eso, pasar como estas penurias, ¿no? Como, no sé, lo pienso, ¿qué pasaría como con familias que nunca tuvieron como el nivel socioeconómico que ellos? Creo yo, nunca romantizarían como ese tipo de como dificultades económicas, y ellos como por una cuestión como rebelde, sí, como bueno, no importa, y hoy día no almorzamos, y hoy día no comemos solo una sopa de tomate. No sé si logro como dar como a entender mi punto de vista, que quizás solo personas que han nacido en un seno familiar
con dinero van a romantizar ese tipo de cosas como de dificultades económicas. Entonces, claro, como que igual eso no sé, me llama la atención, como que me pasa que encuentro que es un buen libro, pero sí me pasa que cuestiono mucho también de los preceptos que ellos mencionaban, como de esto de ser tan rebeldes, seguir en contra como de lo establecido, pero igual venían de una familia burguesa que les permitió, por ejemplo, estudiar, leer, conocer las cosas que conocían, justamente porque venían de esta tradición socioeconómica que les permitió eso. Y quizás ahí uno de los actos como más consecuentes es que hubo un momento en el que la Simone y Sartre se cuestionan si ser militantes o no del Partido Comunista de Francia. Y dentro de esas conversaciones lo que sale es que dicen como estamos de acuerdo con esta lucha del proletariado y del pueblo, pero ¿por qué nosotros vamos a anexarnos a esa lucha si nos reconocemos como pequeños burgueses? Entonces ahí al comienzo ni Sartre ni Simone de Beauvoir se unen en el Partido Comunista y como les digo a mí me parece algo bien coherente porque reconocen el privilegio de dónde vienen, entonces tampoco se apropian de esa lucha por mucho que estén de acuerdo. Luego pasa un tiempo y Sartre sí finalmente termina militando en el Partido Comunista, entiendo que Simone de Beauvoir no, pero también muy cercana como a los ideales comunistas y como a mantener esta lucha, insisto, nuevamente a propósito de lo que estaba ocurriendo en términos sociopolíticos en el mundo. Y me parece como un punto a destacar, ¿cierto? Que ella dé cuenta como de cómo iban entendiendo finalmente la vida a propósito de lo que iban viviendo. Quizás mi experiencia de ahora, 2026, no es tan así, como que muchas veces la gente habla sobre cosas que no tiene idea. A mí me parece que lo que plantea la Simone aquí es como de ciertas cuestiones en términos de la libertad, pero que ellos iban como viviendo. Quizás ahí era como una época distinta, entonces como las ideas quizás era más fácil como que surgieran o se tenía mucho más tiempo para pensar en este tipo de cosas. No sé, yo lo pienso ahora, 2026, poca gente tiene tiempo para ir a sentarse a un café toda la tarde con los amigos y discutir sobre el orden mundial. Yo creo que es necesario, pero quizás no reviste el mismo interés que sí revestía en esa época. Ella cuenta cómo tardes enteras iban a ciertos cafés y se sentaban con todos los intelectuales de la época a hablar justamente de este tipo de cosas, de cómo entienden la libertad, de cómo entienden los vínculos amorosos, de cómo entienden lo que está pasando en el mundo. Y sí, eso me llamó mucho la atención, como que me daba entre risa a propósito de cierta envidia, yo creo, de, no sé, ella se iba a tomar un café en la tarde y se encontraba, por ejemplo, con todos los cineastas de esa época, o de repente iba de nuevo al mismo café y le presentaban a gente como Picasso. Ya era bien crítica del surrealismo, ella lo menciona en varias oportunidades, pero también se considera como una hija del surrealismo, o sea, con sus pros y contras en definitiva, pero piensa en Picasso, en Salvador Dalí, esto mismo que les comentaba al comienzo de ir a fiestas con Lacan, me pareció muy parecido a lo que yo pude ver en Medianoche en París, esta película de Woody Allen, en donde el protagonista, como viaja en el tiempo, se encuentra con muchos pintores, escritores, como con Hemingway, con Picasso también, con Dalí, como que heavy eso, porque ella estaba justo viviendo una época en donde esa gente era importante, pero era como contemporánea a ella, como tenían su misma edad, algunos, como, no sé, por ejemplo, también cuando conocen a Albert Camus, como las cosas que conversaba. Camus tenía una relación con una actriz española, que la Simone de Beauvoir también la conoce, y después yo la busqué en Google, y al parecer esta mina como que fue muy, muy famosa, muy bacán. Entonces como quizás esa envidia de haber sido parte como de esa explosión quizás del arte, quizás eso fue como uno de los puntos más brillantes que yo encuentro de este texto, como de darte cuenta de cómo una persona fue parte de un círculo intelectual, artístico, que finalmente marcó su historia y la forma en que piensa y las cosas que escribía. Quizás esas son como lo bacán de leer, como esta frase quizás un poco cliché, pero que te traslada a otros momentos, otros tiempos, otros lugares sin salir de tu casa. Y el último punto que me parece importante respecto al libro es justamente, tú puedes ver a través de lo que la Simone escribe, los horrores de la guerra, pero lejos o del otro lado quizás de lo que uno ve generalmente o en películas o lo que uno sabe de la Segunda Guerra Mundial, como no solamente el frente de batalla o los campos de concentración, sino que también el horror de las personas que se quedaban en las ciudades. Y estos horrores en relación, por ejemplo, a cuestiones bien básicas como el alimento, todas esas cosas que quizás uno ahora los da por sentadas, como obvio, si necesito champú voy y lo compro en el súper, o si necesito comida voy y lo compro, o la pido, y un delivery, qué sé yo. Pero en ese momento de guerra, cuestiones quizás hasta muy básicas eran
muy difíciles de conseguir. Hay un pasaje que también a mí siento como que me marcó harto, como por la crudeza de lo que significaba ese horror, era que, bueno, se conseguían como carne con distintos proveedores como clandestinos en verdad, y por ejemplo la señora Pepita, que vivía así como en una ciudad cercana a París, le mandaba a la Simón pedazos de carne, y cuando llegaba, porque de esto no se los llevaban como al tiro, pues eran como, imagínense, no sé, pues ponte tú que hubiera sido de aquí a Valpo o antes de aquí de Santiago a Melipilla, pero no era un viaje en auto de 45 minutos, una hora, sino que era como por mensajeros al final. Y cuando la carne finalmente llegaba a la Simón, ella la abría y se daba cuenta que estaba podrida. Entonces, como no había nada más que comer, lo que ella hacía era lavar la carne y sacar y cortar quizás como esos pedazos que estaban podridos, pero el resto, que quizás también tenía como, ya se estaba pudriendo, por así decirlo, pero no se veían tan mal, entonces cortaban la parte como que ya estaba muy mala y se comían la que ellos creían que todavía se podía comer. Entonces, como esa crudeza de la guerra puede ser muy cliché, pero como que me hizo mucho sentido que al final en la guerra nunca hay ganadores. Todos los frentes, en todos lados, hay algo que se pierde. Y me pareció interesante porque quizás mi conocimiento respecto a la Segunda Guerra Mundial es esto que les decía al comienzo, que quizás es lo que casi todos conocemos, como del frente de batalla o grandes hitos, ¿cierto? Como Pearl Harbor o el desembarco en Normandía. Quizás no tenía tanto conocimiento o no había leído algo de primera mano como fue lo que vivió la Simón respecto a ese horror de la guerra, pero para la gente que se quedaba en la ciudad. Ella decía como que había veces en que tenía miedo, pero estaba tan cansada y tenía tan poca energía porque no habían comido nada, que pasaban los aviones por encima de ellos y ella ni siquiera tenía fuerzas para levantarse e irse como a los refugios. Y decía como, bueno, ya, filo, como lo que tenga que pasar, que pase, ¿no? Porque realmente como tenía cero energía en el cuerpo, que ni siquiera el miedo la hizo levantarse, y sino que se quedó ahí tumbada en la cama. Y quizás ya para terminar, como una reflexión que la Simón también menciona, es como ciertas reflexiones que ella hace respecto a la muerte, que si bien en algún punto le tuvo mucho miedo a la muerte, luego reflexiona sobre esto, y quizás algo que a mí me reconfortó mucho como una persona que también le tiene mucho miedo a la muerte, es que ella, pero también como sus contemporáneos, pensaban la muerte no como un acto de pasividad, como que uno muere y ya, sino que era algo así como un acto que se vive inclusive. Aún en la muerte uno vive ese acto. Y eso me pareció como muy interesante de poder pensarlo y terminar este libro desde aquellas reflexiones luego de que pasa, ¿cierto?, la Segunda Guerra. Me pareció como interesante poder darle esa vuelta a ese tema que da para mucho en verdad, según también como la experiencia de cada uno y cómo la muerte fue transmitida en cada seno familiar. Así que eso, yo califiqué también este texto, yo califiqué también este libro en Goodreads, así que si tienen Goodreads, síganme. Voy a dejar mi link abajo como en la descripción para que lo pinchen y nos sigamos. Y lo califiqué con 4 estrellas. Me pareció, como les decía, un buen libro. Para mí, en lo personal, fue difícil enganchar, pero cuando ya estaba como ya adentro, quizás las primeras 100 páginas fueron un poco más difíciles, pero ya luego como que fue más fácil. Creo que es un libro que hay que tener harta concentración para leerlo. No es un libro así como tan rapidito, porque tiene muchos detalles, muchos nombres, pero aún así creo que es una lectura muy buena, te hace pensar muchas cosas, y creo que a pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, como les decía, casi 100 años, pensando que ella estaba hablando a finales de los 30, muchas de las cosas que ella se pregunta creo que están muy vigentes al día de hoy, o debieran estarlo. Sí, lo recomiendo para quienes estén también interesados como en la historia, sobre todo también para quienes les guste como conocer estos más chismecitos quizás como de lo que ocurría efectivamente en esta relación que genera tanta controversia hasta el día de hoy entre la Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Así que eso, espero que les haya gustado. Yo lo pasé estupendo grabando este video, así que espero que ustedes también. Los invito a seguir mi canal. Estoy muy emocionada con este nuevo proyecto que estoy emprendiendo, así que si me siguen y me comentan cosas, voy a estar muy agradecida. Entonces les dejo entonces el recordatorio de que le den seguir y activen las notificaciones para que estén al tanto también de las cosas que voy subiendo al canal, no solo respecto a libros, sino que a otras cosas importantes para mí, como, y espero que para ustedes también, como, no sé, viajes o cosas como que me parezcan entretenidas y como interesantes de compartir con otras personas. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.